En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, no cabe duda que la palabra que primero asociamos y debemos asociar con Tomás de Aquino es la palabra profesor. Básicamente, la docencia ocupa de tal manera la vida de Santo Tomás que en muchos sentidos se ha convertido en la referencia de lo que significa un profesor y de lo que significa un doctor en la iglesia. La palabra doctor, como algunos seguramente saben, viene del verbo docere, es el mismo verbo de la docencia. Un doctor, que sería la pronunciación en latín, doctor es isqui docet, ¿no? El doctor es el que enseña. Y el gran doctor en la iglesia ha sido considerado Santo Tomás, recomendado por diversos autores y sobre todo por el magisterio de la iglesia. Por dar alguna referencia, debemos mencionar a San Pío V en el siglo XVI, que es el primero en recuperar las obras de Santo Tomás y hacer una edición completa, que es llamada la edición piana. Es la edición hecha por Pío, San Pío V. Luego, en el siglo XIX, viene un nuevo impulso en los estudios de las obras de Tomás por sugerencia y por mandato del Papa León XIII. Y de ahí viene otra edición que se llama la edición leonina, una edición crítica en la cual se intenta establecer el texto, llamémoslo así, definitivo de las obras de Santo Tomás. Esa edición leonina empezó entonces en el siglo XIX y no ha terminado todavía. Van sacando tomos. Digamos, las principales obras hace tiempo están concluidas. Entendemos como principales obras la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles y los comentarios bíblicos. Pero luego hay otra cantidad de opúsculos que van siendo estudiados. Además de estos dos papas, tenemos que mencionar también a Pablo VI, quien con motivo del séptimo centenario, los 700 años de la muerte de Santo Tomás, saca un documento que nos va a servir de referencia. Por favor, tomen nota del nombre de ese documento, es Lumen Ecclesiae. Ecclesia lo escribimos con doble C y al final con AE, por supuesto es latín y significa luz de la iglesia. Lumen Ecclesiae es el documento de Pablo VI, mostrando por qué es importante para la Iglesia Católica Santo Tomás. Luego tenemos a Juan Pablo II, que en sus escritos varias veces lo recomienda y que en el Catecismo de la Iglesia lo presenta como óptimo maestro. El Concilio Vaticano II había utilizado esas mismas palabras. En fin, son muchos los que nos hacen ver que la docencia es, en cierto sentido, la definición misma de la vida de Santo Tomás. ¿En qué contexto realiza él la docencia? En el mundo universitario. No se trata de adolescentes ni de niños, se trata básicamente del mundo universitario. Por eso es clave acercarnos al contexto histórico de la universidad medieval para ver qué significaba universidad en ese tiempo. Muchas personas cometen el error de tomar lo que hoy es una universidad y desde este hoy juzgar lo que había en el siglo XIII. Por supuesto, eso es lo mismo que tomar el nivel de inteligencia y de fuerza que usted tiene ahora y compararlo con lo que usted tenía cuando tenía 3 años de edad. Y entonces decir, pues es ridículo lo que había en aquella época. Y en algunos sentidos, nuestras universidades, nuestras instituciones superiores han rebasado, han superado muchísimo la universidad medieval, pero nos vamos a dar cuenta que también hay otros aspectos en los que cabe decir
que los medievales nos ganaban. Esta es una afirmación, podríamos decir, un poquito polémica tal vez, pero es una afirmación que se sostiene. Efectivamente nos damos cuenta que la universidad medieval tenía aspectos en los que uno dice, sí, parece que tenían sus grandes aciertos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver ahora es encontrarnos con el surgimiento, de dónde surgió esto que llamamos universidad, de dónde surgió, qué había en la sociedad y qué había en la iglesia que hiciera necesaria el surgimiento de la universidad. Nos vamos a dar cuenta que hay dos factores, hay un factor eclesial, hay un factor en la iglesia y hay un factor social. Y en la confluencia de esos dos factores nace la universidad. ¿Cuál es el factor eclesial fundamental? Nos tenemos que remontar a la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano en Occidente cae a finales del siglo V. Cuando se hunde ese que era como el tejido, la estructura, o tal vez debo decir mejor el esqueleto que mantenía la organización social, muchas regiones descienden en el caos. Por decir algo, cada vez más personas pierden la capacidad de leer y escribir. El nivel de alfabetización, que no era muy alto entre los romanos, disminuye. La ingeniería, las obras de los romanos, algunas de las cuales llegan hasta nuestra época, prácticamente se pierden. Ustedes saben que ellos eran maestros en el tema de hacer caminos, hacer puentes, los famosos acueductos. Uno se asombra de ver, por ejemplo, en Segovia, España, ver ese acueducto y ahí se sostiene. Es decir, eran impresionantes. Una capacidad organizativa inmensa. En términos de logística, los romanos llegaron a ser verdaderos maestros, triste decirlo, sobre todo por el arte de la guerra. Hacer guerra supone llevar la logística hasta su punto máximo, porque hacer guerra implica movilizar recursos, movilizar personas, crear estructuras, crear defensas, crear armas y al mismo tiempo pues ir sosteniendo a las personas que hacen posible todo eso. De manera que los romanos en sus numerosas campañas militares por tierra y por mar habían perfeccionado la logística, la capacidad administrativa y cuando el Imperio Romano cae, pues cae todo eso. Cae el sistema tributario, cae el sistema administrativo, cae la distribución de recursos, es decir, lo que tiene que ver con el comercio, caen las ciencias y las artes. Realmente hay un descenso profundo que significa también el surgimiento de otras fuerzas, muchas de las cuales habían sido reprimidas por los romanos, fuerzas que habían sido contenidas por los romanos. Esta es una realidad que cubre realmente a Europa. Pero en medio de ese caos hay una institución que va creciendo, que va tomando fuerza, y esa institución es la iglesia. Entonces, en muchos sentidos, la iglesia va tomando el relevo de lo que habían sido las instituciones romanas. Algo de la terminología que nosotros tenemos en la iglesia proviene precisamente de la terminología romana. Nosotros, por ejemplo, las órdenes medievales y otras congregaciones, utilizamos la palabra provincia. Yo, por ejemplo, pertenezco a la provincia de Colombia. Esa nomenclatura de provincias, esa es una nomenclatura romana. Ellos tenían unidades administrativas que eran las provincias. Las personas que tenían los gobernadores o los que mandaban en esas distintas provincias, cuando cae el imperio, pues ya no pueden seguir mandando. ¿Y quién toma ese lugar? Pues básicamente los obispos.
Entonces, los obispos son los que van a tener esas labores prácticamente de gobierno de esas regiones. Los obispados no son solamente cuestión religiosa, sino que son verdaderos dominios con todo lo que eso implica en términos de comercio, vivienda, cultivo de la tierra, mejora de los sistemas de producción. No fue un proceso automático ni fue un proceso homogéneo, pero sí fue un proceso que se dio prácticamente en toda Europa. A partir del siglo VI empieza la expansión de otro fenómeno, también dentro de la iglesia, que es el fenómeno monástico. Especialmente en Occidente, en el occidente europeo, aparecen los monasterios de la familia benedictina. La gran familia monástica en Occidente son los benedictinos. Y estos distintos monasterios tienen una repercusión social inmediata, porque el monasterio es una construcción sólida, estable, en general benevolente, que ayuda a la región. Ayuda en lo que tiene que ver con el cultivo de la tierra, en lo que tiene que ver con los ganados, en, repito, servir como de base, como de infraestructura del tejido social. Eso sucede con los monasterios. Otra razón, y es la que más nos va a interesar con el tema de las universidades, otra razón por la que la iglesia tiene una repercusión muy grande, es porque en la parte de leer y de escribir, que era algo que había prácticamente desaparecido con la caída del Imperio Romano, pues tienes monjes que necesitan leer y necesitan enseñar y necesitan escribir. Se llama scriptorium. Scriptorium se llama una de las oficinas que se vuelve más importante dentro de los monasterios. Es el lugar donde se escribe, es el lugar donde se hacen las copias de los textos, porque por lo pronto se van a necesitar Biblias, se van a necesitar rituales, leccionarios, se van a necesitar colecciones de sermones, obras de los padres de la iglesia, especialmente San Agustín. No hay imprenta. La imprenta todavía tardará unos 200 años en ser inventada, si nos fijamos en el siglo XIII. Entonces, quiere decir que la gente, los monjes, necesitan producir esos textos, reproducir esos textos. Y por eso el saber leer, el saber escribir, se viene a concentrar principalmente en los monasterios. Por una razón parecida, se van a formar también escuelas en las diócesis. También ellos necesitan sus libros de oraciones, también ellos necesitan sus colecciones de sermones. Entonces van a surgir escuelas catedralicias cercanas a las catedrales, como el nombre lo indica, escuelas abaciales que están unidas a las abadías de los monjes. Entonces se puede decir que el origen de la universidad por el lado eclesial está conectado con esta realidad de estudio, esta realidad de copia, continua copia de manuscritos. Es una realidad con la que nos encontramos ahí. Así que desde el punto de vista eclesial hay una necesidad de estudio, hay una necesidad de profundización y hay una necesidad de claridad. Esa necesidad se va concretando cada vez más. Hablemos un poco de la parte social y luego veremos cómo esto interactúa con la parte eclesial. Desde el punto de vista de la sociedad, nos damos cuenta que hay una fuerza nueva que entra en Europa. Esa fuerza nueva es el Islam, son los musulmanes. Los musulmanes, naciendo desde lo que hoy es Arabia, se extienden
a gran velocidad por todo el norte de África, prácticamente hacen desaparecer lo que habían sido los enclaves cristianos del norte de África. Si usted estudia la vida de San Agustín, entonces recuerda que los lugares claves son Tagaste, donde él nació, Hipona, donde fue obispo, Cartago, donde estudió. Estos son lugares del norte de África. Nada de eso queda, nada de eso. Toda esa parte es completamente colonizada por los musulmanes, que no permiten la presencia de otro tipo de culto. Tiempo después, no mucho tiempo después, empieza su entrada a Europa por dos frentes. Por oriente, eso significa Turquía, Grecia, y por occidente, eso significa España. Pero hemos dicho que el Imperio Romano cayó en occidente, es decir, que en oriente todavía hay estructuras sociales que incluyen estructuras militares muy fuertes. El avance por oriente no es demasiado fuerte. Uno de los intentos más fuertes por oriente fue Lepanto. Este es un lugar en Grecia, una isla en Grecia, y esa batalla de Lepanto pues sucede en el siglo XVI, lo cual quiere decir que durante todo ese tiempo los musulmanes no han podido avanzar demasiado, no han podido lograr demasiado por el lado oriental. En cambio, por el lado occidental la situación es muy diferente. Ellos entran por lo que es hoy España, y todo el sur de España se convierte al Islam. No es solamente una presencia en términos religiosos, es toda una forma de vida. Entonces, las grandes ciudades que nosotros conocemos del sur de España, muy particularmente Sevilla y Córdoba, son centros musulmanes, son califatos en ciertos momentos y en todo caso centros administrativos y de gobierno musulmán muy fuertes. Pero los musulmanes se han convertido en herederos de una parte de la cultura griega que había sido prácticamente perdida en Occidente. Los musulmanes han leído, han traducido, han estudiado a los filósofos griegos. Hay especialmente dos autores musulmanes que son Avicena y Averroes. Estos dos genios filosóficos se han dedicado a estudiar obras de los griegos y muy especialmente del autor griego más admirado después de tantos siglos, que es Aristóteles. Entonces, cuando entran los musulmanes a Europa, pues entran no solo con sus fuerzas militares, sino que entran también con su cultura, y como una parte de su cultura, el estudio de estos otros autores. Esto significa que en Europa empiezan a circular otras versiones del mundo, además de la versión cristiana. Es algo para lo cual no estaba realmente preparado el occidente cristiano, que llegaran esas otras versiones. Cuando decimos una versión del mundo, una cosmovisión, estamos diciendo un conjunto articulado de respuestas a las grandes preguntas. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el ser humano? ¿Para qué es la vida? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Durante muchos siglos, la única respuesta que existía a esas preguntas era la respuesta cristiana. Es decir, vayamos a la Biblia, vayamos al obispo, vayamos al predicador y ya sabemos lo que es bueno, lo que es malo, cómo es el mundo, etc. Pero cuando llegan estas alternativas, cuando sucede lo que se ha llamado la entrada de Aristóteles en Europa, entonces empiezan a presentarse inevitables confrontaciones. Por ejemplo, sobre lo bueno y lo malo. Una de las obras más comentadas de Aristóteles es la Ética a Nicómaco. Aristóteles plantea un esquema ético muy interesante, muy bien fundamentado,
muy completo, que no tiene nada que ver, por supuesto, con la Biblia, no tiene nada que ver con la iglesia. Entonces, yo puedo hablar de lo bueno y lo malo sin necesidad de estar citando la Biblia. ¿Qué relación tiene esa versión de lo bueno y lo malo? ¿Qué relación tiene con lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en la predicación cristiana? Ese es el tipo de preguntas que van surgiendo. Esto era una novedad. Esto no existía antes. Entonces hay un fenómeno social que hace inevitable ese tipo de confrontación, llamémosla intelectual. El lugar natural de esa confrontación va a ser la universidad. Es en la universidad donde va a ser necesario contrastar estas ideas. Pero volvamos a lo que antes decíamos de la iglesia y hagamos esta pregunta. ¿Es que realmente había una cosmovisión cristiana? Y uno dice, en cierto sentido sí, hay muchas cosas en las que nadie va a dudar. Es evidente que los concilios, es evidente que las decretales, esos conjuntos de disposiciones de papas y obispos, es evidente que todas estas cosas estaban claras. Pero la pregunta es, ¿ese acuerdo llega a todo? Y la respuesta es que no. Entonces, es muy interesante ver el siglo XII, lo que sucede en el siglo XII. Porque en el siglo XII encontramos a uno de los más elocuentes y famosos predicadores de la iglesia, que es San Bernardo. Pero también encontramos a un hombre llamado Pedro Abelardo. Pedro Abelardo es un hombre que tiene una formación eclesiástica, sabe muchas cosas de la iglesia, muchísimas, y entonces Pedro Abelardo subraya un problema, y el problema es que las grandes autoridades de la iglesia no coinciden en todo. A ver, ¿cómo funcionaba esto? Cuando se tiene un autor como San Agustín, como Máximo Confesor, como Juan Crisóstomo, esos grandes padres de la iglesia, la obra de ellos ocupa varios volúmenes. ¿Qué era lo que hacía un monje que fuera piadoso e inteligente? Lo que hacía era entresacar frases. Entonces empiezan a hacerse colecciones de pensamientos. A ellos llamaban a eso sentencias, frases. Hacían colecciones de frases. Entonces, por ejemplo, voy a dedicarme este año, decía un monje, voy a dedicarme este año a estudiar a Máximo Confesor, voy a dedicarme este año a estudiar a San Basilio. Tomo la obra del Espíritu Santo, la gran obra del Espíritu Santo de San Basilio, y hago mis apuntes, como hace un estudiante también en nuestro tiempo. Saco mis frases, saco aquello que me llama la atención. Y de toda la obra del Espíritu Santo de San Basilio, llego finalmente a una pequeña colección. Esa pequeña colección ocupa, digamos, 4 o 5 páginas. Esas son mis notas del libro de San Basilio. Pero resulta que San Basilio no fue el único que habló del Espíritu Santo. Entonces voy a tomar lo que dice, por ejemplo, incluso la misma Biblia. Voy a tomar lo que dice San Pablo sobre el Espíritu Santo. Voy a tomar lo que dice San Gregorio Nacianceno del Espíritu Santo. Y hago mis colecciones. Las colecciones de sentencias son un desarrollo natural dentro del proceso monástico. Es lo que cualquier monje haría. Pero viene una cuestión. ¿Qué hago yo si saco mis apuntes de San Juan Crisóstomo sobre la encarnación y saco mis apuntes de San Máximo Confesor sobre la encarnación y veo que hay cosas en las que parece que San Juan dice una cosa, San Juan Crisóstomo dice algo y Máximo dice otra cosa? ¿Qué pasa cuando no hay acuerdo dentro de lo que dicen los padres, sabiendo que ambos son cristianos y ambos son iglesia y ambos son santos? ¿Qué pasa ahí? Eso lleva también a un proceso
a un intelectual, lleva también a un proceso de discusión, a un proceso de confrontación. San Bernardo era un hombre muy inteligente y era un hombre muy piadoso. San Bernardo toma una postura de tratar de complementar unos autores con otros. Mientras tanto, Pedro Abelardo, que era bastante menos piadoso y que tenía además otro tipo de inquietudes y dramas interiores, incluyendo dramas afectivos y conflictos con su celibato, y bueno, es un personaje de esos que son ideales para hacer películas sensacionalistas de la Edad Media, porque Pedro Abelardo entonces tiene una relación así bastante, ¿qué se diría?, escandalosa, con una religiosa o exreligiosa, una exmonja llamada Eloísa. Y entonces la historia de Pedro y Eloísa y las cartas que se escriben, eso es material sumamente interesante para quien le gusta la farándula del siglo XII. Pedro Abelardo pues no era una persona particularmente piadosa y sí era una persona muy racional. Entonces Pedro Abelardo dice: hay que utilizar la lógica, hay que utilizar la razón. Lo que propone Pedro Abelardo es algo así como esto: tomemos el contenido de la fe y estudiémoslo con la razón. Esa es la propuesta de Pedro Abelardo. Lo que vamos a estudiar nos lo da la fe, lo dan los santos, los doctores de la iglesia, los padres de la iglesia. La palabra doctores no se utilizaba en esa época. El material nos lo dan los padres, pero el método lo ponemos nosotros. Y el método nuestro va a ser el método racional. Entonces, a él le interesó un método, de hecho impulsó un método que él llamaba el método del sí y el no. Sic et non. Sic quiere decir en latín así, y non pues quiere decir no. Se parece bastante a nuestras palabras en español, sí y no. Entonces, para Pedro Abelardo, lo que había que hacer era aplicar la racionalidad a un contenido que provenía de la fe. De eso era de lo que se trataba. San Bernardo, por su parte, no ve las cosas de ese modo. San Bernardo ve un peligro en ese uso de la razón, porque para San Bernardo la fe y la razón no son exteriores. Este sí que es un tema absolutamente fascinante. La relación entre la fe y la razón. Ese tema se vuelve inevitable después de la confrontación entre San Bernardo y Pedro Abelardo. Porque para Pedro Abelardo, la fe es una cosa, la razón es otra cosa, y la razón, en cierto sentido, se pone por encima de la fe para estudiar los contenidos de la fe. O sea, yo voy a analizar qué tan lógico es San Juan Crisóstomo, por ejemplo, y voy a ver si la postura de él es más lógica, es más racional que la postura, por ejemplo, de Máximo Confesor. Entonces yo voy a hacer ese contraste y voy a ver a qué llego. O sea que para Pedro Abelardo, la fe y la razón son como dos círculos que tal vez pueden tocarse en un punto, pero que no se intersectan. Fe y razón no se intersectan. Yo soy racional, usted deme a mí cosas para estudiar, yo miro si eso es coherente, si eso es lógico, y yo miro qué puede ser lo mejor, qué puede ser lo correcto. Entonces, esto es para decir que también dentro de la iglesia se van presentando confrontaciones. La más famosa colección de sentencias, porque había muchas colecciones de sentencias, ya dije, todo monje inteligente y piadoso tenía su colección. La más famosa de todas las colecciones de sentencias es la que proviene de un hombre llamado también Pedro Lombardo. Entonces, las sentencias de Pedro Lombardo, que es una obra que ustedes pueden consultar, por ejemplo, en la biblioteca de
de esta universidad. Las sentencias de Pedro Lombardo son una obra que en el sistema de paginación actual yo creo que tiene como unas 2000 o más páginas. Él reúne ahí lo que han dicho no uno o dos padres de la iglesia, sino lo que han dicho los padres de la iglesia. Como quien dice, vamos a reunir lo que todos han dicho. Lo que todos han dicho. Otra característica que surge con el esfuerzo de Pedro Lombardo es, no vamos a clasificar esta obra por autores. Primero estudiamos a San Agustín, estudiamos a San Jerónimo. No vamos a seguir la clasificación bíblica tampoco. ¿Qué se ha dicho del Evangelio de Mateo? ¿Qué se ha dicho? Con Pedro Lombardo surge un nuevo modo de clasificación. Ese nuevo modo es el modo temático. Es decir, tomemos bautismo. ¿Y qué se ha dicho sobre el bautismo? ¿Qué han dicho sobre el bautismo? Entonces, a ver, ¿qué dijo Tertuliano sobre el bautismo? ¿Qué dijo Orígenes del bautismo? ¿Qué dijo el otro sobre el bautismo? Vamos a hacer una gran colección. La colección de Pedro Lombardo es una obra absolutamente monumental. Monumental. Tan grande que está dividida en varios libros. Son 4 libros. Libro primero de las sentencias, libro segundo, tercero, libro cuarto. Y luego los libros están divididos en lo que se llama distinciones. Y las distinciones me parece que en capítulos, los capítulos en cuestiones, las cuestiones en subcuestiones y así sucesivamente. Entonces, podemos decir que Pedro Lombardo es, entre muchos esfuerzos, el más exitoso esfuerzo de sistematizar. Entonces, las necesidades eclesiales no son simplemente necesitamos escuelas para que la gente aprenda a leer y escribir, o necesitamos que la gente siga haciendo libros de la liturgia y de los salmos. Las necesidades son, necesitamos transmitir conocimiento, pero necesitamos aprender a discutir, aprender a confrontarnos, eso lo necesitamos, y necesitamos también sistematizar. Yo no puedo tomar todo lo que dijo Juan Crisóstomo, no. Vamos a parcelar el conocimiento. Y el gran, no es la única colección, pero el gran sistematizador de la Edad Media es Pedro Lombardo. De la iniciativa de Pedro Lombardo va a surgir lo que hasta cierto punto fue una especie de moda. Esa moda es la producción de sumas. Una suma, ¿qué es? Una suma es un compendio temático sobre una gran parte, si no toda la filosofía o toda la teología, una suma. Hasta cierto punto, el libro de las sentencias o los libros de las sentencias, Libris Sententiarum, Petri Lombardi, los libros de las sentencias de Pedro Lombardo cumplían esa función. De modo que la formación de los clérigos, ¿en qué consistía? Pues consistía en tener un fundamento en aritmética, en gramática, en música y algo de ciencias naturales. Eso se lo daban las llamadas artes. Y las artes estaban divididas en 2 series llamadas el trivium y el quatrivium. Trivium con B corta, trivium y quatrivium. Esas eran las artes y era un total de 7 artes en donde aparecía la música, la astronomía, la gramática, la aritmética, todo ese tipo de cosas. Después de esa formación básica, que equivalía, por decir algo, a una especie de bachillerato nuestro, casi a un college nuestro, después de eso, los clérigos hacían 2 años de lectura de la Biblia. Y después de esos 2 años de leer la Biblia entera, entraban a estudiar las sentencias de Pedro Lombardo. Por hacer una analogía que por supuesto es lejana, trivium y quatrivium eran algo así como un bachillerato clásico. Luego venía un bachillerato clásico, pero con énfasis en filosofía, habría que decir. No tenían mucha filosofía, es de las cosas que va a cambiar Trento.
porque Trento se da cuenta que se necesita muy buena formación filosófica. La primera vez que la Iglesia Católica da un programa de filosofía, porque ve que lo necesita, es con Trento. Todavía faltaban siglos entonces en esta época. Pero aquí era trivium y quadrivium, después lectura de la Biblia, de un par de años, y después de eso, entonces se estudiaban las sentencias de Pedro Lombardo, probablemente 3 o 4 años, algo muy parecido a los estudios de teología de hoy. Esa era como la formación clerical de alto nivel en ese tiempo. Así vemos por qué hay sumas, así vemos por qué hay estas obras y por qué hay la necesidad de estas instituciones. Es natural que si Pedro Abelardo había hablado de hacer esas discusiones del sí y el no, pues esas discusiones se llaman disputas. Entonces, es natural que esas disputas se dieran escritas y se llamaban entonces cuestiones disputadas, pero también se daban en vivo. Eran discusiones en vivo. Eso quiere decir que si un determinado personaje tenía una idea, y otro tenía otra idea sobre un tema, pues reunamos la comunidad y hagamos un debate en público. Entonces la Edad Media es la época de las disputas y aparecen este tipo de discusiones, y la mayor parte de los profesores medievales, entre los cuales sobresale Santo Tomás, eran expertos en eso, expertos en debatir. Aquí tenemos que devolvernos a la parte social. Fíjate cómo está lo eclesial y lo social. Desde el punto de vista social habíamos dicho que hay una influencia cultural nueva del mundo árabe y que empiezan a regarse estas obras que tienen un impacto muy grande porque traen una cosmovisión diferente. Entonces, si yo soy cristiano y toda la vida lo único que he oído es los evangelios, los sermones, el cura, y de repente llega alguien y me dice, mira, pero es que aquí tengo unas obras de Aristóteles, pues eso trae necesariamente confrontación. Bueno, pero también estaba sucediendo otra cosa en la sociedad. En la sociedad estaba sucediendo un fenómeno de asociación. En la Edad Media, particularmente en la época en la que se van afianzando los burgos, las ciudades, que es esta época, estamos hablando de siglo XII, siglo XI, siglo XII, se van afianzando los grandes centros urbanos. Y sucede que el urbanismo es un fenómeno social supremamente interesante. Vamos a tener que dedicar unos minutos a explicar un poco el impacto del urbanismo. Porque el mundo medieval había sido un mundo rural, había sido un mundo de campo, de ganadería, de feudo. Esa realidad empieza a cambiar sustancialmente con la aparición de las ciudades. Entonces vamos a comentar 4 elementos que traen lo que se podría llamar la revolución urbana al mundo europeo. 4 elementos. Primero, ¿de dónde surgen las ciudades? Las ciudades surgen de los cruces de caminos. El comercio es siempre una necesidad. Los comerciantes tienen que recorrer grandes distancias. Los caminos no son, ni los medios de locomoción son tan ágiles. Entonces, los comerciantes, en su afán de distribuir adecuadamente sus productos y obtener las respectivas ganancias, tienen que hacer recorridos. Aprovechan las vías acuáticas. Es evidente que el Rin, por ejemplo, el río Rin, va a ser toda una columna vertebral para el comercio. Y a lo largo del río Rin
subiendo o bajando el Rin, los comerciantes ven la necesidad de moverse. Los puertos en el río Rin van a adquirir una importancia cada vez mayor, porque el comerciante llega al puerto, pues en principio a reponer sus fuerzas, a comer, a descansar, tal vez a divertirse, pero llegando ahí, junto con los intercambios de bienes, hay también intercambios de ideas. Los puntos de encuentro de las caravanas de comerciantes van a ser puntos de intercambio de ideas, de costumbres, de productos. Van a ser una especie de fermento para la literatura, fermento para el pensamiento, fermento para la cultura. Recuerde usted cuántas obras medievales tienen ese aspecto de encuentro. Tal vez la más famosa son los cuentos de Canterbury, donde lo que se presenta son 10 caminantes que, por hacer un poco menos pesado su camino, dicen, pues cada uno eche un cuento, o sea, entreténganos. Las ciudades van a ser centros de fermento cultural, de intercambio de ideas. Si yo tengo una nueva tecnología, por ejemplo, un nuevo tipo de remo, me encuentro con otro amigo con el cual nos hemos visto muchas veces en este puerto y le digo, oiga, ¿usted sigue utilizando todavía esos remos triangulares? Mire, en mi barco estamos utilizando esta forma que es rectangular y un poco curva, menos esfuerzo y más rinde. Entonces son intercambios de tecnología. La tecnología, la cultura, la literatura se van volviendo cada vez más importantes. Y es evidente que se necesita una población que atienda a esos que están llegando y saliendo. Entonces hay personas que se empiezan a establecer en determinados lugares, en los cruces de caminos terrestres o acuáticos. La ciudad es el lugar del fermento de ideas. El fermento de ideas también incluye el aspecto económico y el aspecto social. Y aquí pasamos al segundo punto de las ciudades. ¿Qué sucede, por ejemplo, si me pongo a hablar con el posadero allá en el puerto ese? Y por hablar de tantos temas, entre unas y otras copas de vino, de cerveza, surge el tema de lo difícil que está la situación económica. Los comerciantes siempre se han quejado de la situación económica. Si no logro vender estas pieles, comenta el comerciante, si no logro vender estas pieles antes de noviembre, no voy a poder pagar mi impuesto. Y el tabernero comenta, yo ya me libré de eso. Porque resulta que el tabernero pertenece a esa pequeña ciudad y esa ciudad se ha declarado libre. Ese es el segundo elemento. La ciudad es un espacio de libertad. Hay una cantidad de ciudades que tienen la palabra libre dentro de su nombre y son conocidas como Fribourg o Freiburg. En cualquier caso significa burg es un burgo, una ciudad, y free o frei, escrito F-R-E-I, significa libres. Entonces, la ciudad crea un espacio de libertad. Aquí no dependemos del obispo. Aquí no dependemos del señor feudal. Aquí nosotros nos gobernamos. Entonces, ese primer brote de independencia frente a las grandes instituciones de la nobleza y del clero, ese primer brote es brote urbano. Aquí somos los libres. Tercer elemento interesantísimo de las ciudades. Yo estoy dedicado al asunto de las pieles. Es un negocio pesado, es un negocio que afecta mucho la salud, es un negocio que puede dejar mucho dinero, pero es un negocio que tiene muchos peligros.
Leía hace poco que la buena elaboración de una piel, por ejemplo, un cobertor hecho con una piel, qué sé yo, de oso o lo que sea, podía perfectamente preparar un cobertor, podría tomar cerca de 1 año de proceso. Por supuesto, no es que la persona se dedicara durante 1 año solo a esa piel, trabajaba en varias pieles, pero quiere decir que una piel de esas tenía que valer muchísimo dinero, porque requería mucho esfuerzo y mucho tiempo. Lo mismo que los licores más finos, esos que tienen tantos años de añejamiento, con la diferencia de que el licor tú puedes hacer muchos barriles, en cambio para las pieles no es tan fácil. ¿Qué pasa si yo tengo mis pieles acumuladas y llega por ahí cualquier desgraciado y me roba? ¿O qué pasa si yo he encontrado una técnica nueva que acelera el proceso? Efectivamente, hacia el siglo XIII, XIV se encontró una técnica nueva para tratar las pieles que disminuía un proceso de meses a un proceso de días. Era un secreto empresarial que significaba muchísima riqueza, muchísimo dinero. ¿Qué pasa si yo tengo un secreto tecnológico y resulta que uno de mis aprendices, esta es la época en la que hay muchos aprendices, ¿no? Esa es la manera como se transmite el saber, de maestros a aprendices. ¿Qué pasa si uno de mis aprendices se fuga y luego pone su propio negocio con todo lo que yo le enseñé y me hace competencia y me hunde? Entonces se ve la necesidad de asociarse, y esa asociación es la que forman las llamadas gildas. Una gilda, en alemán llamaban a eso Hansa, escrito con H. Una Hansa, una gilda, ¿qué es? Es lo que también en español a veces llamamos un gremio. Un gremio, gilda, Hansa, ¿qué es? Es una asociación de personas que tienen un mismo oficio y que necesitan defender su oficio. Necesitamos que los precios no se vayan al piso. Porque si usted es carpintero y yo soy carpintero y usted empieza a vender súper barato, me daña el negocio a mí. Eso ha pasado en todos los tiempos. Entonces tenemos que asociarnos, tenemos que ser una misma gilda, un mismo gremio, y nos protegemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted y yo tenemos viñedos? Y tenemos viñedos de la región de Carcasona. Y la gente sabe que el vino de Carcasona es de muy buena calidad, esa es la fama que había. Pero ¿qué pasa si usted tiene un viñedo de Carcasona y usted tuvo una cosecha mala y usted empieza a vender vino de Carcasona de pésima calidad? No daña solamente su negocio, usted dañó la marca. Entonces, las gildas tienen todo ese sentido comunitario. Las gildas están hechas en una estructura, con una estructura muy horizontal. Es decir, tú me proteges, yo te protejo, tú me apoyas, yo te apoyo, todos salimos adelante. El nombre Hansa aparece en varios lugares en la historia. Les recomiendo que lean sobre la Liga Hanseática. ¿Qué era la Liga Hanseática? Es una alianza de alianzas, una alianza de Hansas, una alianza de gildas. Algo así como una macro gilda para proteger los intereses de muchísimas personas. Esta es la mentalidad con la que creció el norte de Europa. Esta es la mentalidad. Este es el origen de la mentalidad capitalista y de la mentalidad centrada en la producción. Entonces, usted encuentra todavía la misma palabra en la aerolínea más famosa de Alemania. Se llama la Lufthansa. La Lufthansa. Luft es aire. La Lufthansa es la alianza del aire. Nosotros pues obviamente aquí pronunciamos la Lufthansa, pero propiamente es la Lufthansa, la alianza del aire. Entonces, en el mundo urbano surgen estas alianzas, y esas alianzas son muy fuertes. Por ejemplo, si usted sacó su vino ese malo de Carcasona y yo pertenezco a la misma liga de usted, entonces yo hablo con otros de la liga y vamos y le decomisamos su vino. Tenían capacidad penal.
Entonces iban allá y le decían: usted está vendiendo este vino que está dañando la marca, está dañando el nombre de Carcasona. ¿Cuántos barriles tiene de eso? Pues 4. Nos los llevamos y botamos eso al río o lo que sea. Se acabó ese vino porque no podemos dejar que se dañe el nombre de Carcasona. O sea que no eran alianzas puramente, llamémoslas, de palabras, sino que esto tenía repercusión en los hechos. Usted está vendiendo pan negro. El pan negro y el pan blanco se vuelven famosos en Alemania desde esta época o aún antes. El pan negro lo llaman Schwarzbrot, el pan blanco es el Weißbrot. Entonces el pan negro es especialmente apreciado porque tiene una multitud de granos. Todavía hoy las panaderías gourmet ofrecen ese tipo de panes y son carísimos. Entonces resulta que usted tiene su Schwarzbrot, pero el Schwarzbrot tradicional, por decir algo, yo no soy experto en eso, el Schwarzbrot tiene 13 granos y usted vende un Schwarzbrot que tiene 4 granos. Y sí, se ve negrito y todo, pero es una cosa que no, eso no es. Pues entonces, o usted está vendiendo el pan, pero lo está vendiendo demasiado pequeñito. Usted está dañando el negocio. Y eran capaces de cerrar negocios, eran capaces de poner multas. Usted tiene que pagar una multa. Las multas a veces implicaban años de trabajo. En una época de trabajo tan duro, que le digan a una persona: usted tiene que pagar con 3 años de trabajo, era prácticamente dañarle la vida. Esa era la manera como se protegían estos gremios, estas alianzas. El último factor que quiero destacar sobre el tema de las alianzas es que las alianzas tienen un compromiso de por vida. O sea, si usted es el panadero y si lo suyo es hacer el Schwarzbrot, entonces usted muere haciendo Schwarzbrot. Eso no es que se me dañó el negocio de la panadería y después puse una tintorería y después manejo un barquito. Eso es muy raro. La movilidad social no es un ingrediente de este tiempo. La movilidad social vendrá muchísimo después en la historia de Occidente. Prácticamente es un fenómeno del siglo XX. Y actualmente estamos en una época absolutamente loca en ese sentido. El hecho de que no hubiera movilidad social, ¿qué implica? Pues implica que la gente tiene una adhesión de corazón. Esa adhesión era para ellos algo sagrado. ¿Cómo entraba una persona a una hansa de esas? Eso no era que yo pasaba aquí por el frente. No, señor. Usted tiene que ser aprendiz. El periodo de aprendizaje duraba entre 3 y 10 años. Después de ese tiempo usted tenía que mostrar, tenía que hacer una obra maestra. Entonces, por ejemplo, si usted dice que es arquitecto, usted tenía que hacer una cosa que fuera muy difícil, digamos una mesa tallada. Y usted dice: bueno, esto es lo que yo he aprendido a hacer, y era juzgado por los demás de la hansa y decían: sí, realmente es un buen trabajo. Entonces era admitido para miembro de la hansa. Pero cuando era admitido tenía que hacer un juramento. Y los juramentos los hacían sobre reliquias de los santos. Sigue siendo una sociedad creyente, católica. Entonces había muchas reliquias de santos en muchos lugares. Entonces tenemos aquí unas reliquias de Santa Gertrudis. Entonces el día en que usted va a ser recibido en el gremio, usted debe poner sus manos sobre la reliquia y debe jurar que usted va a pertenecer para siempre a esta alianza, a esta hansa. Entonces la persona juraba: voy, hago profesión. Entonces, profesar, ¿qué es? Profesar, que viene de la misma raíz de confesar, es que pronunciar en voz alta. Yo, Nelson Medina, hago profesión, voy a pertenecer a la Liga de la Carpintería de Nápoles hasta la muerte.
Era un juramento. Por supuesto, esta realidad social compleja entra en interacción con la realidad eclesial. Volvamos a la iglesia, ¿no? Estamos entre la sociedad y la iglesia. Volvamos a la iglesia. Hemos dicho que están los monjes en sus monasterios. Hemos dicho que están los obispos en sus catedrales y en sus escuelas catedralicias. No hay mucha discusión ahí. Ahí no hay mucha discusión. En la abadía no hay mucha discusión porque los abades son vitalicios. Cuando yo llegué a esta abadía hace 12 años, ya el abad era Romualdo. Llevo 20 años, el abad sigue siendo Romualdo. 10 años después murió Romualdo y eligen, por ejemplo, a Antonino, y Antonino va a durar 40 años. O sea que un monje podía tener 1 o 2 abades en su vida. Era un régimen en el que no había ciertamente mucha oportunidad de discusión. No que no la hubiera, pero no había mucha oportunidad. Y lo mismo puede decirse de la diócesis. Los obispos eran prácticamente vitalicios. Ahí no había mucha discusión. Pero entonces, con la realidad urbana, la iglesia ve la necesidad de nuevas formas de presencia. Así, por ejemplo, surgen lo que se llaman las órdenes mendicantes. Nosotros, los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, cuando funda su comunidad, ya no quiere simplemente que los frailes estén en los campos, en los bosques, alabando a Dios con los salmos. Santo Domingo, en 1220, dispersa su pequeño grupo de frailes y los envía ¿a dónde? A las ciudades. Vayan a las ciudades. El hecho de que fueran a las ciudades significa que entren en contacto con el mundo de las guildas, con el mundo de las alianzas, con el mundo de las personas que ya no reconocen automáticamente al señor feudal, ni reconocen automáticamente al obispo. No son personas ateas, el ateísmo no es un fenómeno en este momento. Tampoco son personas exactamente sectarias, como podríamos hablar de las sectas protestantes aquí. No es exactamente ese el caso. Pero sí son personas que tienen una lógica diferente, pertenecen a un mundo diferente. Acuérdate, la lógica de las guildas es una lógica horizontal. Tú me hablas, yo te hablo, y tú tienes tanto derecho de hablar como yo, y yo tengo tanto derecho a hablar como tú. Y tus ideas y las mías están al mismo plano. Eso no sucedía en la abadía, eso no sucedía en la catedral. Y esa es la lógica que va a llegar a las universidades. Exactamente esa lógica. Es decir, vamos a encontrar un sistema, vamos a encontrar un modo de relacionarnos. Las universidades, pues, se inscriben en un movimiento que algunos han llamado comunitarismo. Es un movimiento con una fuerte influencia horizontal. Y la muestra más interesante de este comunitarismo es el hecho de que los docentes y los estudiantes forman una guilda, forman un gremio. El nombre universidad quiere decir exactamente eso. Universitas Magistrorum et Studentium. Universitas. A ver, ¿qué significa la palabra universo? Universo quiere decir el lugar donde se ha vertido, verso es de vertir, donde se ha vertido todo en un solo sitio. Entonces el universo es donde llega todo. Y la Universitas Magistrorum et Studentium quiere decir el lugar donde se reúnen los docentes y los estudiantes. De manera que las universidades, y muy señaladamente la Universidad de París, va a ser el lugar
en donde se van a encontrar docentes y estudiantes. Los procesos de docencia siguen siendo bastante verticales. Ustedes no se imaginen, por favor, que el proceso era horizontal. El proceso era vertical. Pero el proceso se volvía horizontal cuando llegaba el tiempo de la disputa. Entonces, ustedes no esperen que un Santo Tomás fuera una persona que llegara a la clase a decir, bueno, ¿usted qué opina de Cristo? Y usted, para ti, ¿quién es Cristo? ¿Y usted qué cree de Cristo? Saquemos aquí una mesa redonda. No. El docente presenta la mejor versión de su conocimiento. Es decir, sí vamos a discutir, pero primero usted tiene que mostrar que es capaz de discutir a este nivel. Porque si usted no está entendiendo los conceptos, no vamos a perder el tiempo. Entonces, por eso, la universidad viene a combinar los dos factores. Viene a combinar la tremenda autoridad de abades y obispos con el movimiento comunitarista propio de la sociedad de ese tiempo. Eso significa que, por una parte, está el elemento vertical de la enseñanza. Aprenda esto, dése cuenta de esto, asimile esto. Necesito que usted entienda esto. Y después de que usted demuestra que sí ha entendido, entonces vamos a hablar. Esto se vuelve particularmente importante en la medida en que se va afinando cada vez más el instrumento filosófico, que es una de las novedades que va a surgir con la llegada de Aristóteles. Aristóteles obliga a pensar. Aristóteles obliga a perfeccionar los conceptos. Tenemos que hablar con mucha precisión. El hablar con precisión, el definir los conceptos muy exactamente, es que hay una energía en el mundo. ¿Qué quiere decir usted exactamente con energía? ¿A qué se refiere usted con eso? Llegar a una precisión, a un refinamiento de conceptos, es uno de los primeros y más básicos elementos de lo que llamamos escolástica. Vamos a precisar muy bien, pero muy bien, qué es lo que usted está diciendo. Cuando Santo Tomás tenía unos 27 años de edad, eso significa hacia el año 1252, él escribió su obra filosófica más importante, que se llama Sobre el ser y la esencia, también conocida como El ente y la esencia, que es una diferenciación entre el ser y el existir. No es lo mismo la esencia, que es algo que usted puede definir con conceptos en su cabeza, y la existencia, que es algo que usted no puede evitar que se dé y que usted se encuentra en la realidad. Entonces, hace toda una serie de precisiones de altísima filigrana, de muchísimo cuidado sobre lo que es el ser y la esencia. Esto quiere decir que la discusión está abierta, pero la discusión no es caótica. Y la discusión no es caótica porque los estudiantes cada vez se acostumbran más a ese régimen de precisión conceptual. ¿Qué es lo que usted quiere decir con esto? Por eso se va a dar, especialmente en la enseñanza de Santo Tomás, se va a dar una especie de confluencia entre un lenguaje filosófico muy elaborado y un propósito teológico muy abierto, muy directo. Se da el encuentro de las dos cosas, de modo que no hay espacio para la vaguedad, conceptos vagos, ideas vagas, opiniones. Es decir, bien se puede decir que exactamente lo contrario de esta época es lo que a veces tenemos en nuestro tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces una discusión termina simplemente diciendo, para usted será así, para mí es otra cosa? Eso no cabe acá. El arte escolástico empieza con que no es que para usted y para mí, porque en el momento en el que usted dice, para usted es esto y para mí es esto, lo que está diciendo es, no hay debate posible, no hay diálogo posible. Y esa es la antítesis, exactamente la antítesis de lo que se quiere en la universidad.
Bueno, un último comentario para cerrar nuestra charla sobre este contexto. Un último comentario. Cuando usted pertenece a una alianza de carpinteros, usted tiene que hacer mesas. Cuando usted pertenece al gremio de los transportadores del río Rin, usted tiene que mover gente en los barcos y tiene que mejorar los barcos y cuidar los barcos y cuidarse de piratas y ladrones y todas estas cosas, porque todo eso ha existido todo el tiempo. Cuando usted pertenece al gremio de la Universidad de París, ¿ahí qué? Es decir, ¿qué sale de ahí? Evidentemente, pues no van a salir mesas ni van a salir barcos. ¿Qué sale de ahí? Esa es una gran pregunta. Básicamente lo que sale de ahí son personas que tienen un permiso para enseñar en otros lugares y por lo tanto para tener un impacto cultural muy grande. Ese permiso se llama una licencia. Entonces lo que sale de ahí son licenciados. Y si usted es todavía mejor, si usted es mucho mejor, si no solamente tiene permiso de enseñar, sino que usted es realmente un maestro, entonces usted es un doctor. Esos son los orígenes de las licencias y los doctorados que tenemos hoy. ¿Y qué pasó con la Universidad de París? La Universidad de París, que hunde sus orígenes en finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII, evolucionó siempre bajo la tutela de la Iglesia Católica, evolucionó hasta volverse la Sorbona. La Sorbona es la gran institución universitaria de Francia y así llega, como gran institución universitaria, llega hasta el siglo XVIII. ¿Y qué pasa en el siglo XVIII? Pasa la Revolución Francesa y se acaba la Sorbona. Después de eso, los obispos franceses intentan revivir ese espíritu de la Universidad de París con lo que se llama el Instituto Católico de París. Entonces, la institución heredera, lejana heredera de la universidad donde enseñó Santo Tomás, es el Instituto Católico de París. En París también queda la sede de la Comisión Leonina. Ya dijimos que la Comisión Leonina es la que está haciendo la edición crítica de las obras de Santo Tomás. Yo tuve ocasión de visitarla. Es realmente un edificio dedicado a esto, donde tienen que hacer multitud de estudios y análisis y todo eso. Y tienen algunos de los escritos autógrafos, de los pocos escritos autógrafos que quedan de Santo Tomás. O sea que París, donde enseñó tanto tiempo, no fue el único lugar, pero donde enseñó tanto tiempo Tomás, es el lugar donde está el Instituto Católico, heredero lejano de la universidad donde estuvo Santo Tomás, y donde está la Comisión Leonina, donde quedan algunos de los pocos autógrafos y donde más estudian de manera crítica los textos de él. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.